que encantado, ¿no? De estar aquí para hablar de algo que me encanta y que espero que a vosotros también os guste, ¿no? Que es el mundo de los libros. Estamos en el mes de abril. El 23 de abril es el día del libro. Lo solemos estirar, ¿no? A la semana del libro y ahora ya lo estiramos al mes del libro, ¿no? Yo creo que dentro de poco haremos un año del libro que se lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, aunque nos conocemos, ¿no? Aquí estamos ya interactuando con gente que he tenido la suerte de ir conociendo a través de Instagram, de otras redes sociales. Pues yo soy Miguel Ángel Jordán y aunque me dedico ahora full time, ¿no? A la universidad, doy clase en la Universidad de Valencia, en la carrera de Filología Inglesa, estudios ingleses y asignaturas varias, introducción a la literatura, asignaturas de inglés. Pues anteriormente, ¿no? Y de hecho tiene mucho que ver con mi carrera ahora en la universidad, pues me dedicaba a la escritura. Entonces, hoy voy a comenzar una serie de vídeos que iremos continuando, ya veremos cuándo, pues cuando pueda, yo iré avisando como hoy, ¿no? Y iré diciendo, pues va un vídeo y la gente que se pueda conectar a verlo, fantástico, y los que no, pues luego se quedará en el canal y lo pueden ver cuando quieran. Entonces, bueno, pues yo empecé a escribir en el 2007. Algunos no habíais nacido y va en serio, porque sí que hay gente conectada aquí que no haya nacido. Y empecé, bueno, pues como muchos suelen empezar, que es, me gustaba leer y fruto de eso se me ocurrió que, bueno, resumiendo mucho, obviamente, que me gustaría escribir. Y entonces comencé con este primer libro, que aquí lo vais a ver al revés, porque sale al revés, que se llama El amanecer del guerrero, y es el primero de una saga, una trilogía que se llama Eric Hijo de Arkeland, Aventuras y mucha acción, que ahora se va a reeditar, ¿vale? Ya os anunciaremos, va a reeditarse con el sello Astor Junior. Y el último libro que he publicado, ¿no? Que hace ya, lo publiqué hace un par de años, pero ahora se ha reeditado, es este, Jane, que es el de que no, últimamente solamente hablo de Jane Austen, ¿no? Y entonces voy a hablar de otras cosas. Y es un libro, una biografía novelada de Jane Austen, que es mi escritora favorita, y este es el legado que yo dejo a la humanidad. Yo ya puedo morir en paz porque este era un trabajo que quería hacer y lo hice. Y entonces lo que voy a hacer en los siguientes vídeos, espero que este no sea el último, ¿no? Es contar cómo se escribe un libro. Porque yo estoy seguro que hay gente, mucha más gente de la que uno cree, que se ha planteado, ¿no? O sea, yo cuando empecé a escribir, empecé a descubrir que mucha gente a mi alrededor le gustaba escribir. Porque claro, antes no me lo decían, pues porque tampoco salía ahí. Pero cuando publicas un libro, vas a sitios, pues la gente enseguida, pues mira, yo he empezado a escribir, tengo ideas, ¿no? Y entonces, pues yo lo que quiero es compartir. Compartir mi experiencia, hablar de algo que me encanta, que es el mundo de la escritura, y dar ideas, porque así, mira, si a alguno le ahorro algún mal trago yo he tenido que pasar, yo he aprendido a lo bruto, y entonces, bueno, pues sí, a base de contar mi experiencia, hay gente que se anima a escribir y gente que lo hace mejor que yo, seguro, pues ya está, ¿no? Entonces, en esta primera reunión de hoy, ¿no? Primer vídeo, voy a hacer dos cosas fundamentalmente. Uno, voy a desmitificar y luego voy a desanimar un poco, ¿vale? O sea, que voy a poner un poquitín complicada la cosa, porque creo que es bueno, yo voy a ser muy honrado en todo lo que diga, y entonces cuando algo sea, yo diré mi punto de vista. Entonces, primero quiero desmitificar. Yo doy talleres de escritura y entonces buscando vídeos para los talleres de escritura, vi uno que así pues muy bien montado y tal, con escenas de películas sobre escritores, con una voz así profunda, ¿no? Y entonces diciendo, bueno, pues si no lo sientes, ¿no? Si no lo llevas dentro, no lo hagas, ¿no? Si no notas que sale de ti, no lo hagas. Si no te despiertas cada mañana con el ansia de escribir, no lo hagas, ¿no? Y entonces venía a decir, bueno, como si la escritura no sale de tus poros y necesitas el ansia, ¿no? De escribir, no lo hagas, no escribas. Pues eso, con todo el respeto para el que hizo este vídeo, para mí es una tontería más grande que esta pantalla, ¿no? O sea, tremenda. O sea, creo que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la escritura, pues es muy versátil y hay gente que escribe por necesidad y hay gente que escribe por diversión y hay gente que escribe por hacer algo nuevo, ¿no? Y yo creo que lo importante es querer escribir. Si quieres escribir, escribe. Luego ya veremos para qué, ¿no? Luego ya veremos si eres capaz de publicar. Pero por lo pronto, si quieres escribir, escribe. Porque la escritura tiene que ser algo divertido. Tiene que ser algo que salga de ti, pero en el sentido de, bueno, si te lo has planteado, ya hay algo ahí. Porque yo no me plantearía hacer, no sé, yo no me plantearía de repente subir el Himalaya, porque no lo tengo ahí, hay gente que lo hace, ¿no? Y sin embargo sí que me planteo escribir un libro, pues porque hay algo dentro de mí que conecta con la escritura. Por lo cual, primero, no creas que si no tienes una necesidad imperiosa de escribir no es lo tuyo. Puede que sea lo tuyo, ¿no? O sea, simplemente habrá que verlo.
Y ahora quiero un poco desanimar, ¿vale? O sea, desanimar en el buen sentido, si es que hay un buen sentido. O sea, escribir un libro, una novela, es muy complicado. Es difícil. Requiere mucho tiempo, requiere mucha constancia, requiere no desanimarse, requiere ser organizado y requiere, bueno, o sea, un libro no se escribe en 2 días. Yo el libro que menos tiempo, el que más tiempo tardaba en escribir se llama Un sueño a 2 voces, os lo recomiendo vivamente, como podéis comprender, y tardé 20 meses. 20 meses dedicándole, bueno, pues a lo mejor 4 o 5 horas a la semana, algunas semanas más, otras semanas menos, pero 20 meses. Son 600 y pico páginas, por lo cual comprensible. El libro que menos he tardado en escribir en cuanto a escritura ha sido este, Jane, que tardé 3 meses. Ahora bien, estuve 4 años preparándome para escribir este libro. Entonces, bueno, pues requiere tiempo, así que tienes que estar muy convencido de que quieres escribir el libro. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a dedicarle tiempo y a seguir cuando no apetece. Porque si solamente quieres escribir cuando te apetezca, pues entonces escribe un relato corto. O un microrelato, ¿no? De 50 palabras y lo acabarás. Pero un libro, insisto, y perdóname si me pongo pesado, pero es que creo que esto, a mí un amigo me dijo, Miguel Ángel, en la escritura, un solo consejo, paciencia. Toneladas de paciencia. Y yo cuando lo escuché dije, qué exagerado. Pues ahora digo, no, no, tiene toda la razón del mundo. O sea, si quieres escribir, paciencia. Paciencia contigo, paciencia con el proceso. Me he ido, pero vuelvo. Lo que voy a decir es que vale la pena. O sea, que yo ahora, después de más de 10 años dedicado a la escritura y con 9 novelas publicadas, puedo decir que vale la pena. O sea, vale la pena dedicarle el tiempo que le he dedicado. Me lo he pasado genial. Ha habido momentos no tan fáciles, pero vale la pena escribir. Vale la pena escribir aunque no te publiquen. Porque escribir es muy divertido, aprendes mucho, escribir nos hace mejores personas, creo yo. No mejores que los demás, sino mejores de lo que seríamos si no escribiéramos. Porque nos obliga a ejercitar pues todo lo que te estoy diciendo y además a ponernos en el lugar del otro. Claro, yo para darle vida a los personajes, pues tengo que imaginarme cómo es este, cómo es esta, cómo es el bueno, cómo es el malo, por qué hace esto. Y entonces ejercitas esa empatía de ponerte en el lugar del otro. Y eso es pues muy divertido. Yo recuerdo las primeras veces que me ponía a escribir, se me pasaban las horas volando. O sea, para mí, 5 minutos, ¿no? Pensaba que eran 5 minutos y llevaba mejor 1 hora escribiendo. Y no estoy exagerando. Luego ya cambia, ¿no? Pero es muy divertido. Entonces, escribir vale la pena. Y luego, además, si consigues publicar y que la gente lea tus libros y que te lleguen comentarios de gente del otro lado del Atlántico y te diga que he leído este libro y me ha encantado, bueno, es que es una satisfacción mucho mayor que lo que puedas ganar con los libros, que también te digo, si quieres hacerte millonario, no te hagas escritor. O sea, ser escritor tiene que ser por gusto. Oye, que luego vendes un montón como J.K. Rowling, fantástico, pero tienes que escribir por gusto. Entonces, con esto ya, ¿no? Dicho, que sería como la base de todo lo que vamos a decir en los vídeos que irán siguiendo, ya vamos a entrar en materia. Entonces, van a ser vídeos muy cortitos porque no quiero robaros tiempo y también, bueno, porque así, bueno, dividimos en dosis pequeñas que son más fáciles de recordar, ¿no? Lo primero sería, vale, ¿cómo empezamos? Imagínate que quieres escribir un libro, ¿no? Haz un ejercicio, venga, quiero escribir un libro. ¿Por dónde empiezo? Pues te voy a hacer algunas preguntas para que recapacites y ya directamente entres en materia. Primero, ¿qué tipo de libro? No, pues una novela, supongo. ¿Pero una novela de qué? ¿De fantasía, de misterio, de aventuras, romántica, histórica? Yo he escrito de todo, ¿no? Aquí tenéis fantasía, tenéis aventuras, tenéis diarios, tenéis novela histórica. Y entonces, bueno, pues, ¿qué tipo de libro? Y dentro de novela romántica, por ejemplo, pues intenta como encajar más. Pues juvenil, ¿no? O para adulta, es decir, ¿qué público? ¿No? ¿Qué tipo de libro? ¿Qué público? Ya dentro de esto, ya empezamos, ¿no? Con mundo real, mundo imaginario, ¿no? O sea, un poco como la ambientación, ¿no? El escenario en el que vas a poner a tus personajes. Porque entonces, cuando tengas ya eso más o menos claro, llegará la pregunta fundamental, y esto es lo que voy a comentar hoy brevemente y lo que seguiremos el próximo día. Lo más importante, desde mi punto de vista, para un libro, para empezar un libro, es los personajes. En concreto, el protagonista, la protagonista o los protagonistas. Chico, chica o los chicos, lo que sea. El grupo protagonista. Que los protagonistas son siempre uno o dos. Y dentro de uno o dos habrá uno especialmente. Si te fijas en las novelas que hay dos personajes fundamentales, suelen ser el chico y la chica, uno de los dos tiene más peso en la historia. ¿Vale? Porque necesitamos de algún modo focalizarnos en alguno. Entonces,
elige muy bien a ese protagonista o esa protagonista, porque de que lo que hagas con esta persona va a depender el éxito de la novela. Entonces, imagínate, yo voy a contar el proceso en mi primer libro. No hay límite, no hay límite. Pero sí que te digo, a lo mejor de protagonistas yo diría uno o dos como máximo. Personajes principales puedes poner bastantes, ¿vale? Porque si que mucha abarca, poco aprieta, se suele decir. Si extiendes demasiado, perdemos fuerza. Entonces, pongámonos en el momento en el que yo decidí escribir este libro, que entonces no era nada. Dije, vale, voy a escribir una novela de aventuras. Yo daba clase entonces en la ESO. La ESO es alumnos de 12, 13 años. Bueno, entonces tendrían por ahí, primero de la ESO. Dije, voy a escribir una novela pensando en este público, ¿no? Pues chicos, chicas de 11, 12, 13 años. Entonces, una novela de aventuras. Y además yo quería pues que tuviera como ciertos elementos, me gustan los animales, entonces pues que tenga lobos, ¿no? Y que tenga tal. Vale, y entonces, ¿quién va a ser el protagonista? Y entonces dice, pues un chico, en este caso, ¿no? Y luego tengo otras con chicas, ¿no? No, pues un chico de 15, 16 años, y entonces tienes que pensar la edad. Y tienes que pensar sobre todo qué tiene de especial para que protagonice una historia. Pues en este caso, pues que se le dan bien los animales, que es líder, que tira muy bien con arco, pero puede ser otro tipo de historia, pues una chica, ¿no? Pues a lo mejor en la actualidad, una novela más romántica o una novela de fantasía, pues que tiene el don, ¿no? De meterse en problemas, o que es muy soñadora, o que tiene mucha imaginación. Entonces necesitamos perfilar muy bien el personaje. Y entonces, si perfilas muy bien el personaje, de ahí sacarás la historia. Errores habituales. Empezar demasiado pronto. O sea, antes de empezar a escribir un libro tienes que haber dedicado por lo menos, no voy a decir una cantidad de horas, pero horas a imaginarte los personajes, a imaginarte las escenas. No hace falta que lo sepas todo. Yo cuando empecé a escribir sabía el principio y el final. Lo del medio no tenía ni idea. Lo fui descubriendo mientras lo escribía. Entonces, pero necesitabas conocer muy bien al personaje. Y entonces darle vueltas, imagínatelo en diferentes situaciones, imagínate pues cómo actuaría si pasara una cosa, es decir, conocerlo como si fuera tu mejor amigo o tu mejor amiga. De manera que cuando luego empiece a actuar, ya sabes qué va a ocurrir, no ya sabes cómo va a reaccionar. Tiene que ser coherente y tiene que evolucionar en el tiempo. Claro, eso hay que empezar poco a poco. Si empiezas muy pronto, no lo habrás definido del todo, no habrás madurado la trama y a las pocas páginas te quedarás enganchado y no sabrás seguir. Entonces, resumiendo un poco lo que he dicho de hoy, ¿no? Porque seguiremos el próximo día, que esto ya estamos llegando al final del tiempo. Lo siento por la gente que se ha conectado tarde, ¿no? Entonces, pero luego podéis ver el vídeo si queréis. Además, hoy es el de calentamiento, el inicial. Si queréis preguntar algo, ir preguntando, porque voy a ir terminando en 2 minutos. Primero, estar convencidísimo de que quieres escribir el libro, de que le vas a dedicar el tiempo que haga falta hasta que lo consigas, que vas a tener que escribir todas las semanas, todas las semanas. ¿Cuánto tiempo? 2 horas a la semana, 3 horas a la semana. Cuanto más tiempo le dediques, antes acabarás, pero hay que escribir todas las semanas, porque la historia hay que mantenerla viva, ¿no? Si escribo una semana, pasan 3 y no escribo y luego retomo, se me va. Tienes que tener la historia en la cabeza y te va a pasar tener la historia en la cabeza todo el día. Yo con Eric, que es protagonista, soñaba con Eric. Estuve 3 años con Eric hasta que acabé la trilogía y acabé hasta aquí de Eric. Pero bueno, fueron unos años en los que lo tenía en la cabeza, todo en la cabeza la historia. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Entonces, decídete, voy a escribir, voy a dedicar el tiempo, busca los huecos, hazte tu horario de escritor o de escritora y empieza. Los días buenos, fantástico. Los días malos, fantástico. Porque ese día malo que no has escrito ni una línea va a hacer que luego al día siguiente escribas más. Si ese día que no escribes te levantas, mal. Hay que seguir ahí. ¿Vale? Entonces, decídete, piensa muy bien el personaje, la ambientación, define bien al personaje y ya. Hombre, obviamente habrá que pensar un poquito de qué va a ir el libro. Pero como dijo un chico cuando fui uno de los colegios que fui a promocionar los libros, pues cuando pregunté qué era primero el personaje o la historia, dijo, pues yo creo que el personaje, porque si defines bien el personaje, de algún modo él tiene la historia dentro de sí. Y entonces pues yo dije, mira, pues un joven escritor de 10 años que lo ha dicho muy bien. Yo creo que es así. Si defines bien al personaje, de algún modo, hablando de Jane Austen, ¿no? Que es como mi escritora de referencia, pues si piensas bien en un Mr. Darcy y en Elizabeth Bennet, Orgullo y Prejuicio, tienen la historia dentro de sí, ¿no? Entonces, si los creas muy bien y los pones a funcionar, ocurre la historia. Si no los defines bien, por eso
la historia. Y tiene que ser un personaje cercano. Tus lectores tienen que enamorarse de ese personaje. Porque de ese modo, cuando conecten con el personaje, en realidad va a dar igual lo que pase. Porque lo que quieren es saber qué le ocurre a ese personaje. Es como tú, un ser querido. Pues le preguntas, oye, ¿cómo ha ido? ¿Y qué ha pasado? Y te da igual en realidad porque lo que te importa es esa persona. Pues tienes que conseguir que tu personaje sea como ese ser querido para tus lectores. ¿Cómo conseguirlo? Próximo capítulo. ¿Cómo continuar con la historia? Próximo capítulo. Así que vamos a cerrar aquí. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado por acompañarme en esta primera experiencia. La siguiente sesión yo avisaré, ¿vale? Pero imagino que igual en un par de días, el viernes a lo mejor, sobre esta hora, pues lo veréis en Instagram. Pues un saludo y hasta la siguiente.